En esta historia real, personas completamente sanas ingresaron voluntariamente a hospitales psiquiátricos. Y una vez adentro, descubrieron algo perturbador. Demostrar que estaban cuerdas fue imposible. La pregunta no es qué diagnosticaron los médicos. La pregunta es, ¿cómo pruebas que eres normal cuando el sistema ya decidió que no lo eres? En 1973, un grupo de personas tomó una decisión inusual. Eran hombres y mujeres de distintas profesiones. Un estudiante, un pintor, una ama de casa, incluso un pediatra y un psiquiatra. Todos compartían un secreto. Iban a fingir una enfermedad mental. Se presentaron en 12 hospitales psiquiátricos repartidos por todo el país. Al llegar, cada uno relató la misma historia. Decían escuchar voces, una voz de su mismo sexo que susurraba palabras sueltas, palabras como vacío, hueco, golpe. Aparte de este único síntoma, relataron sus vidas con total honestidad. Hablaron de sus familias, de sus trabajos, de sus alegrías y tristezas, sin ocultar nada. Casi todos fueron admitidos. A la mayoría se les diagnosticó esquizofrenia, a uno, psicosis maníaco-depresiva. Una vez dentro de los muros del hospital, su misión cambió. Inmediatamente, dejaron de fingir cualquier síntoma. Se comportaron con absoluta normalidad. Su objetivo ahora era simple: convencer al personal de que estaban sanos para que les dieran el alta. Pensaron que sería cuestión de días. Se equivocaban. El tiempo en el hospital transcurría de manera diferente. Los días estaban marcados por una rutina inquebrantable. Comidas, medicación, terapia de grupo, tiempo libre en la sala común. Los pseudopacientes, como se llamaban a sí mismos en secreto, cooperaban en todo. Conversaban con otros pacientes y con el personal, eran amables y participativos. Pero algo extraño comenzó a suceder. Sus acciones, por más normales que fueran, eran vistas a través de un lente distinto. Uno de ellos, un hombre que disfrutaba de la escritura, llevaba siempre consigo un pequeño cuaderno. Anotaba sus observaciones, sus sentimientos, sus conversaciones. Lo hacía de forma abierta, a la vista de todos. En su informe médico, una enfermera escribió: el paciente se involucra en un comportamiento de escritura compulsivo. Su pasión se había convertido en un síntoma. Otro pseudopaciente formó una buena relación con varios miembros del personal. Le gustaba conversar con ellos en los pasillos, preguntarles por su día. Su expediente lo describió como alguien que buscaba establecer relaciones superficiales, una característica, según el informe, de su trastorno. La espera por la medicación era parte de la rutina diaria. Los pacientes hacían fila y, cuando llegaba su turno, recibían sus pastillas. Los pseudopacientes aceptaban la medicación, pero no la ingerían. La ocultaban discretamente y luego se deshacían de ella. Observaron que muchos otros pacientes reales hacían exactamente lo mismo. El personal, sin embargo, rara vez se percataba. En sus notas simplemente registraban: paciente toma su medicación. La obediencia se daba por sentada. La vida en la sala común era una mezcla de aburrimiento y tensión latente. Los pseudopacientes pasaban horas simplemente observando. Notaron que el contacto visual con el personal era mínimo. Una pregunta dirigida a una enfermera o un psiquiatra a menudo recibía una respuesta corta mientras caminaban, sin siquiera girar la cabeza. En una ocasión, uno de ellos se acercó a un psiquiatra en el pasillo y le preguntó cortésmente cuándo podría ser dado de alta. El médico, sin detenerse, respondió: no se preocupe, estará bien, y siguió su camino. La pregunta no había sido escuchada. Había sido procesada como la manifestación de una ansiedad patológica. Intentaron hablar, explicar su situación. Cuando le decían a un miembro del personal: estoy sano, me siento bien, no debería estar aquí, la respuesta solía ser una sonrisa comprensiva o una anotación en su historial. Sus palabras ya no tenían el mismo significado. La negación de su enfermedad era vista como otra prueba de la misma. Era un círculo perfecto del que no podían escapar. Su identidad había sido reemplazada por una etiqueta. Ya no eran un pintor o un estudiante, eran esquizofrénicos.
Paradójicamente, mientras el personal médico era incapaz de detectar su cordura, muchos de los pacientes reales no tardaron en sospechar. «Tú no estás loco», le dijo un paciente a uno de los investigadores. «Eres un periodista o un profesor. Estás aquí para investigar el hospital». La intuición de quienes compartían su día a día era más aguda que el diagnóstico de los expertos. Pero sus voces tampoco tenían autoridad. Los días se convirtieron en semanas. La sensación de impotencia crecía. Uno de los pseudopacientes, un hombre casado y con hijos, comenzó a sentir una ansiedad real. El encierro, la despersonalización, la certeza de que nadie le creía, empezaron a afectarlo. Su comportamiento normal, sus intentos de conversar, su hábito de tomar notas, todo era reinterpretado como parte de su supuesta enfermedad. La propia institución que debía curar estaba creando un sufrimiento genuino. Finalmente, para poder salir, entendieron que debían aceptar el juego. Tenían que admitir que habían estado enfermos y que, gracias al tratamiento, ahora se sentían mejor. Debían conformarse a la narrativa que se había construido para ellos. Solo entonces, uno por uno, comenzaron a recibir el alta, pero no salieron con un certificado de salud. Fueron dados de alta con el diagnóstico de esquizofrenia en remisión. La etiqueta, aunque atenuada, permanecía. Nunca se reconoció que hubieran estado sanos todo el tiempo. La institución no podía admitir un error de esa magnitud. El tiempo total de internación varió para cada uno. El más corto fue de 7 días. El más largo, de 52. El promedio fue de, durante ese tiempo, se les administraron miles de pastillas que ellos nunca tomaron. Sus historiales médicos se llenaron de observaciones que transformaban la normalidad en patología. La historia no termina ahí. Cuando el experimento se hizo público, causó un gran revuelo. El director de uno de los hospitales involucrados, sintiéndose desafiado, retó al investigador principal, David Rosenhan. Le dijo: «En los próximos 3 meses, envíenos a todos los pseudopacientes que quiera. Nosotros los detectaremos». Rosenhan aceptó el desafío. Durante los siguientes 3 meses, el hospital se puso en alerta máxima. El personal evaluó a cada nuevo paciente con un escepticismo extremo. De los 193 pacientes que fueron admitidos durante ese periodo, el hospital identificó a 41 como posibles impostores. Otros 42 fueron considerados sospechosos por al menos un psiquiatra. El personal se sentía orgulloso de su capacidad de discernimiento. Entonces, Rosenhan reveló la verdad. Durante esos 3 meses, no había enviado a ningún pseudopaciente, ni uno solo. Todos los que fueron señalados como impostores eran pacientes genuinos que buscaban ayuda. El péndulo había oscilado hacia el otro extremo. El miedo a equivocarse había llevado a los profesionales a dudar de la enfermedad real, así como antes la certeza de su diagnóstico los había llevado a ignorar la salud evidente. Esta experiencia, ocurrida hace medio siglo, no fue un juicio sobre la bondad o maldad de las personas. Los médicos y enfermeras no eran villanos. Eran profesionales trabajando dentro de un sistema, con sus propias reglas y su propia lógica. Un sistema donde una etiqueta, una vez puesta, es casi imposible de remover. Donde la autoridad para definir quién eres descansa en un expediente, en un diagnóstico, en la mirada de alguien que cree saber más de ti que tú mismo. Nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy. Si te despojaran de todo, de tu trabajo, de tu familia, de tus palabras, y fueras colocado en un lugar donde tu cordura es definida por otros, ¿cómo podrías demostrar quién eres realmente? ¿Y quién, al final, tiene el poder de decidir lo que es normal?